Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con el programa de Sembrando Ideas que ha desarrollado el Decanato de Investigación. Sembrando Ideas es la investigación para la conservación y cultivo de especies marinas en el Ecuador. Justamente nos van a acompañar el doctor Stanislao Sonnenholzner, la doctora Patricia Castillo, el doctor César Lodeiros y el máster Adrián Márquez. Bueno, cada panelista va a tener alrededor de 10 minutos de su presentación y luego de cada intervención vamos a tener un grupo de preguntas o al final, después de todos los panelistas, también tendremos intervenciones del público para hacerles preguntas a cada uno de ellos. Estas preguntas van a ser hechas por el chat y por favor nos indican para quién va dirigida la pregunta. Por favor, mantener los micrófonos apagados. Las preguntas, como les dije, van a ser vía chat. Y hay que recalcar que las opiniones vertidas en este conversatorio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la SPOL. El primer panelista va a ser el doctor Stanislaus Sonnenholzner. El doctor Stanislaus tiene un doctorado en pesquería y acuicultura de la Universidad de Auburn de Estados Unidos. También tiene una maestría de pesquería y acuicultura de la misma universidad. Es oceanógrafo de la SPOL, profesor titular de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, director del Centro Nacional de Acuicultura de Investigaciones Marinas y cuenta con más de 30 trabajos presentados en reuniones científicas y más de 35 publicaciones técnicas y científicas. La doctora Patricia Castillo es también investigadora en el campo de la fisiología aplicada en los estudios de cambio climático. Es bióloga, graduada en la Universidad Católica del Ecuador, máster en acuicultura de la SPOL, otra maestría en tecnología de la investigación en ciencias experimentales en España, un doctorado en biomedicina de la Universidad de Murcia en España y un postdoc Evo-Devo de la Universidad de Aix-Marseille, Francia. Ella ha contribuido como evaluadora en convocatorias internacionales en educación superior, investigación y cooperación, y actualmente es profesora titular de la ULIAM en el Ecuador. También nos va a acompañar el día de hoy el doctor César Lodeiros, que es el doctor con un PhD en Ecología Aplicada, es el profesor principal 2 de la Universidad Técnica de Manabí. El doctor Don Lodeiros cuenta con más de 260 publicaciones en revistas científicas. Ha recibido algunos reconocimientos por su trabajo, entre ellos el Premio Polar 2011, Premio Interciencia 2013 en Biodiversidad y Ecología de Researchers Highly Cited 2016. Actualmente sus investigaciones se concentran en el uso de la acuicultura para la disminución de la pobreza y la restauración ecológica, así como el control de moluscos invasores. Y por último, el día de hoy también está con nosotros el máster Adrián Márquez, que es docente de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar de la SPOL en la carrera de acuicultura y también es investigador del Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas. Él cuenta con una maestría en ciencias marinas y es estudiante de doctorado en bioingeniería de la Universidad de Ghent. Autor de más de 23 publicaciones científicas y ha participado en múltiples proyectos de investigación de producción de moluscos bivalvos marinos con énfasis en el repoblamiento. Actualmente trabaja en el estudio del potencial para el cultivo de macroalgas en el Ecuador y su uso como alimento funcional para el camarón. Quiero darles a todos la más cordial bienvenida y vamos a empezar con la participación del doctor Stanislao. Hola, buenas tardes con todos. Para mí es un grato placer pues, poder participar en este evento juntamente con un selecto grupo de panelistas, ¿no? Y poder exponer los trabajos que estamos realizando en el SENAIM
¿no? Para abordar una temática de mucho interés para la sociedad y que tiene que ver con las soluciones que puede ofrecer la acuacultura a los desafíos que enfrenta la humanidad, ¿no? De proporcionar, por un lado, alimentos, ¿no? Y por otros medios de vida, ¿no? Contribuyendo paralelamente a mitigar los problemas de degradación ambiental por el uso de los recursos, ¿no? Voy a compartir, me confirman si pueden ver la... Todavía no. no veo. Ya, ok. Empecé por atrás. Ok, me confirman si pueden ver la diapositiva. Sí. Ok, bueno, a manera de introducción, ¿no? Quisiera empezar con este slide, ¿no? En el cual pues es evidente, ¿no? Y que nos llega todos los días a través de los diferentes medios, ¿no? De la afectación del ecosistema, ¿no? Y lo único que nos invita a reflexionar es sobre la fragilidad que muchos de estos ecosistemas tienen pues ante las diferentes acciones, ¿no? O actividades de los humanos, ¿no? De principal preocupación siempre será lo constituye en el caso de los ecosistemas marinos, básicamente son la sobreexplotación de los recursos, ¿no? Ya sea esta por cuestiones de pesca legal o pesca ilegal, ¿no? Y en muchos casos, pues obviamente por falta de control, ¿no? Y en algunos casos por complicidad de las autoridades, ¿no? No quiero entrar en mayores, pero también ocurre que muchas de estas problemáticas las gestionamos a través de ciertas decisiones políticas. Para proteger los recursos, ¿no? Del planeta y asegurar la prosperidad, ¿no? De la humanidad, pues tenemos esta organización supranacional, Naciones Unidas, ¿no? Que hace varios años propuso una agenda, ¿no? Para que se cumpliera hasta el 2030, en la cual se contiene una serie de objetivos de desarrollo sostenible a la humanidad, ¿no? Y dentro de este contexto se destaca el objetivo 14, ¿no? La vida bajo el mar, ¿no? En la cual exhorta pues, a las naciones, ¿no? Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, ¿no? Los mares y los recursos marinos, ¿verdad? Y basado en esto, la alimentación, la agricultura, la acuacultura son fundamentales para la consecución, no solamente este objetivo 14, sino también un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible de esta agenda, ¿no? Aterrizándolo esto y estando en sintonía, ¿no? Al nivel nacional, con esta agenda, pues en nuestro país el gobierno, al menos el documento que tengo, desarrolló o elaboró un plan nacional de desarrollo con una serie de objetivos, ¿no? En el cual quiero destacar el objetivo número 3, en el cual hace referencia a los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones, ¿no? Y la cual contiene una serie de políticas, ¿no? En papel, ¿no? Para implementar la gobernanza, ¿no? De sostenible los recursos naturales a través de las prácticas responsables con el medio ambiente, y etcétera, 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 ¿no? Amparado en estas políticas, ¿no? Perdón, amparado en estas políticas, pues se han establecido una serie de acciones y medidas, ¿no? Para preservar los recursos de los ecosistemas, tales como ampliar, ¿no? La cobertura de áreas protegidas, ¿no? Establecer más normativas sobre la captura, tallas mínimas, qué recursos se pueden pescar, dónde se pueden pescar, etcétera, 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 ¿no? Entonces cabe la pregunta, hacernos la siguiente pregunta, pues si estas medidas han sido efectivas, ¿no? O sus acciones y han resultado reducir el impacto sobre estos ecosistemas. Y las respuestas pueden ser múltiples, ¿no? Sí, no, parcialmente, etc. La realidad es que todos los días seguimos viendo noticias de afectaciones del ambiente, de comiso de recursos, y no hay que ir muy lejos. Aquellos que vivimos en la playa, aquí en la playa, cuando vamos al mercado vemos tallas de captura menores a las que sean de concha prieta, de langosta, de cualquier recurso. Y sabemos también que muchos de esos recursos que han sido vedados, como el espóndilos y el pepino, siguen siendo extraídos, ¿no? Entonces, no han sido muy efectivos, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no son efectivas? Y yo pienso que la principal falla de estas políticas y regulaciones que no logran el efecto esperado, al menos en el contexto de la protección de los recursos marinos, radica en que realmente no se ha ofrecido alternativas, o estas políticas no son integrales porque no se ofrecen alternativas a estas comunidades o a estos usuarios tradicionales para compensar sus economías al tener que cambiar o restringir sus actividades de acceso a estos recursos. Muchas de estas economías familiares de estas comunidades dependen exclusivamente de estos recursos, ¿no? Y sin duda merma sus economías al prohibírselas, ¿no? Y lo único que causa es un efecto contrario, ¿no? Y el deterioro ambiental continúa
posiblemente con mayor ilegalidad, pues las capacidades de control nunca serán suficientes, ¿no? Y entonces es aquí creo que donde la acuacultura gana un rol preponderante, ¿verdad? O un rol fundamental para la sostenibilidad de los medios de vida que dependen de estos recursos marinos que queremos proteger, ¿no? ¿Y por qué? Porque ofrece justamente esas alternativas, ¿no? Por un lado, para suplir la demanda que tanto demanda la humanidad, ¿no? De proteína animal, ¿no? Que ya las pesquerías hoy en día ya no las pueden suplir porque han llegado a su máximo, ¿no? Pero de otra forma, la acuacultura lo que va a hacer es aliviar esta presión justamente sobre estos recursos, sean de pesca legal o pesca o afectación de los ecosistemas, ¿no? Pero la acuacultura también puede ser utilizada como una herramienta para la recuperación de los ecosistemas, ¿no? Al reproducir especies que han sido amenazadas o que están vedadas, ¿no? Que pueden ser insertadas en sus hábitats y continuar con su recuperación natural. Basados en estas visiones, ¿no? De la acuacultura, a propósito de la acuacultura, el SENAIM ha delineado varios de sus programas de investigación para atender, por un lado, la necesidad de la provisión de alimentos, ¿no? Y medios de vida para una población cada vez más grande, pero por otro lado también utilizar estas tecnologías acuaculturas para mitigar estos efectos de impactos ambientales justamente a través de producir organismos que puedan ser introducidos nuevamente en sus hábitats naturales, ¿no? Entre estas líneas, pues voy a resaltar dos en las cuales voy a enfocar el resto de mi participación. La una es la línea de diversificación de especies y la otra es de prospección marina y de biodiversidad, ¿no? En el caso de la diversificación de especies acuícolas, pues hemos concentrado nuestra visión en varias especies, en varios, ¿no? Tanto en peces marinos como en moluscos bivalvos, equinodermos y recientemente hemos incorporado la línea también de producción de macroalgas. ¿Y qué es lo que perseguimos con esto? Si queremos fomentar la maricultura, o queremos seguir fomentando la producción de otras especies, lo que tenemos que desarrollar es justamente una masa o una materia prima. ¿De qué sirve tener el sistema de producción si no tenemos con qué sembrarlas, ¿no? Y en eso apunto un poco todas las actividades que derivan de estos diferentes programas, tanto de peces marines, como vamos a ver más en moluscos y macroalgas, ¿no? Y la idea es básicamente desarrollar protocolos, ¿no? De reproducción y producción de alevines que pueden ser justamente utilizados para sembrar justamente esos sistemas de producción, tanto a nivel comercial como a nivel de sostenibilidad de comunidades costeras, ¿no? Entonces, en el caso de peces, estamos trabajando con 3 especies, Seriola riboliana, que es el guayaipe, el robalo, y últimamente hemos incorporado también el chame. En el caso de moluscos, bueno, ¿y qué es lo que estamos? Bueno, investigación básica, ¿eh? Entender la reproducción, entender la larvicultura, ¿no? Para justamente lograr en forma sostenible producción una cantidad crítica de alevines que pueden ser sembrados en nuestros sistemas de producción. ¿No? Determinados cuáles son parte de los resultados, son protocolos de manejo, protocolos de producción, de uso de alimento vivo, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de moluscos, muy similar, los mismos objetivos, ¿no? Tener una masa crítica, una materia prima que pueda ser, sembrada en los sistemas de producción. Estamos trabajando hoy en día con la concha prieta, con scallops, con spondylus, con ostra de roca, con ostra perlera y con ostra japonesa, Crassostrea gigas. En el caso, creo, paréntesis, aunque yo sé que Adrián creo que va a retomar este punto en un poco más profundidad, en el caso del Spondylus se presentó la oportunidad de desarrollar este proyecto que nos financió en su momento la Subsecretaría de Acuacultura y la CNCIC, con el objetivo de resembrar un sistema natural, un sistema, en este caso el islote del pelado. Y el primer reto fue reproducirlo, ¿no? Y logramos, creo que fuimos uno de los pioneros, y César también nos acompañó en este proceso de haber reproducido en forma exitosa el Spondylus, como primer paso para lograr la inserción, ¿no? Y luego hicimos varios ejercicios de inserción en el islote del pelado, en diferentes bancos, ¿no? Y recabamos información tal como, ¿no? Curvas de crecimiento, tallas en las cuales alcanzan la madurez sexual, ese tipo de información básica que sirve para eventualmente establecer programas de manejo del recurso, ¿no? Recientemente en macroalgas tenemos también un fuerte esfuerzo, en este caso liderado por la doctora Sophie van den Ende, proyectos financiados por varias entidades internacionales y nacionales
con el mismo propósito de lograr hacer investigación básica para la prospección e identificación inicialmente de especies nativas, ¿no? Que pueden estar susceptibles de producción, desarrollar también las metodologías de reproducción y cultivo, ¿no? En los diferentes ambientes, pero también tratar de encontrar valores a estos productos, ¿verdad? Encontrar valores en el sentido de, ok, qué moléculas tienen que pueden ser aprovechadas, ¿no? Desde el punto de vista práctico para aplicaciones en salud humana, ¿no? Hemos encontrado algunos bioproductos que tienen compuestos anti-UV, ¿no? Que pueden ser utilizados para salud humana, como también hemos encontrado también para beneficio de la agricultura, hormonas o algún otro tipo de productos de alto valor que pueden sustentar el interés en el cultivo de esto. Pero más interesante, más allá de eso, es que este proyecto, dos de estos proyectos estamos trabajando directamente con las comunidades costeras, ¿no? Implementando los sistemas, acompañándolos y produciendo conjuntamente con ellos estas acuaculturas, ¿no? El último programa, y ya para culminar, ¿no? Para implementar cualquier política de conservación y manejo de los recursos biológicos existentes en los ecosistemas marinos y generar informaciones informadas para su uso sostenible y equilibrado, se requiere siempre en primera instancia recabar información sobre la biodiversidad existente que tenemos en estos sistemas, en estos diversos sistemas, ¿no? Y determinar también su relación con factores ambientales, en diversas escalas de tiempo y espacio, ¿no? Simultáneamente también es importante generar conocimiento sobre el funcionamiento que tienen estas diferentes entidades biológicas que conforman el ecosistema para implementar posibles decisiones de manejo de lo que con el enfoque ecosistémico que hoy en día tanto se habla, ¿no? Entonces la línea de investigación que tenemos aquí en SENAIM, denominada Prospección Marina y Biodiversidad, tiene como objetivo justamente levantar esa información de esa riqueza biológica y química también contenida en estos ecosistemas marinos, ¿no? Iniciamos las actividades en este programa hace unos 5 años aproximadamente, también con un proyecto de la CNCIT, a través de un proyecto que me mencionaba, financiado por así, que permitió caracterizar e inventariar en primera instancia la biodiversidad de invertebrados marinos del área marino protegido del Pelado. Pero paralelamente también se realizaron algunas actividades o estudios exploratorios sobre los potenciales efectos de compuestos químicos biológicos aislados de estos invertebrados sobre principalmente la salud animal y algunos compuestos con perspectiva de aplicación en la salud humana. Resultados de este programa, encontramos, se caracterizaron aproximadamente 181 organismos a nivel de género, 134 a nivel de especies, se aislaron una serie de bacterias, muchas de ellas con potencial probiótico que hoy en día estamos probando contra bacterias patógenas del camarón. Se purificaron más allá de 500 compuestos, muchos con estructuras moleculares, 43 estructuras moleculares, y de las cuales 25 aproximadamente fueron moléculas nuevas nunca reportadas en el mundo. Entonces, esto solamente para poner en contexto la potencialidad que tiene nuestra riqueza biológica, pero hay que estudiarla. Bueno, con eso termino mi intervención, espero que haya aportado a la presentación, a la temática de este evento. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Stanislaos. Es muy interesante la presentación de la riqueza marina que tenemos en cuanto a biodiversidad y de todas las aplicaciones que podemos tener de ellas. A continuación, y para dejar las preguntas para el final, vamos a escuchar a la doctora Patricia Castillo. Por favor, doctora. Muchas gracias, gracias. Es realmente un placer compartir aquí panel con Stanislaos, Adrián, César, Paola. Siempre un gusto verlos y sobre todo es súper agradable estar aquí en esta comunidad para discutir estas ideas. Me ha parecido una iniciativa muy interesante. Voy a compartirles ahora mi presentación. Procuraré igual mantenerme en los 10 minutos. Si es que me estuviera pasando, con toda confianza me lo comentan para no pasarnos del tiempo. Entonces, bueno, yo hoy lo que les quiero compartir es, un segundo, ahí, ya estamos en pantalla completa. Lo que quería compartir con ustedes hoy son algunas de las investigaciones que hemos estado haciendo en acidificación oceánica, más allá de los resultados obtenidos y de los experimentos, también contarles sobre la importancia del marco en que tenemos que contextualizar las investigaciones. Una buena parte, creo que ha sido presentado también lo de Stanis y que va a tener relación con lo que les cuente ahora, sobre la importancia de este acercamiento entre ciencia y políticas públicas, entre ciencia y diplomacia. Y aparte de esto, bueno, como un primer contexto, antes que nada hablar sobre la relevancia del océano, que es el entorno en el que les voy a contar. Entonces, en estas exploraciones, el primero, bueno, comentarles, ¿no? Nosotros estamos trabajando
mucho en una perspectiva, y me refiero con nosotros en general a la comunidad que está trabajando en el área de ciencias marinas, en la perspectiva de un océano. El saber que es una masa de agua en la que estamos en el planeta, nuestro planeta es una gran masa de agua que está conectada. También tener esta perspectiva de más allá de esta clásica representación de los mapas súper enfocados en la Tierra y este norte-sur, el que podemos ver también en nuestro planeta de esta forma, y en ese caso Ecuador estaría aquí. Recordar asimismo en cuanto a las perspectivas que Ecuador es un país, contrario a lo que solemos decir, un país pequeño, pues no lo es un país mediano en área, somos más grandes que Reino Unido, que Nueva Zelanda y que más de 200 países en realidad en el planeta. Tenemos muchos recursos y eso hablando solo en tamaño de área terrestre. Si vamos a la parte marina, es aún mayor porque nuestro territorio marino está estimado entre 4 o 5 veces lo que tenemos de territorio terrestre. Dicho esto y pasando al océano, aunque el océano es la mayor parte de la superficie de nuestro planeta, no es infinito. Y eso es algo que ahora lo estamos viendo, pues básicamente en las noticias. Ya no es solo que nos diga la ciencia, los estimados o los modelos, sino que es algo que lo estamos viendo día a día. ¿Qué sabemos en cuanto a datos? Uno de los principales problemas son el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero. Puntualmente yo me voy a enfocar en el CO2, que es el que está directamente relacionado en la causa de la acidificación oceánica, que es un componente del cambio climático. Para contexto y perspectiva, en 800.000 años el planeta estuvo por debajo de 300 partes por millón. Nosotros en los últimos 150 años, desde la revolución industrial, hemos rebasado ya la frontera de las 400 partes por millón. Entonces, esto es tener la historia del planeta, entramos aquí en la actividad humana. Y de hecho, hacia 2018 habíamos superado esa barrera de los 400 ya sin bajar de los 400. Al 2019 llegamos a las 420 partes por millón. Durante la pandemia hubo una reducción en realidad mínima, que era uno de los temas que se trata mucho, es cuánto nos ayudó o no, pues no es significativo. Y actualmente nos mantenemos en esta elevación. Esto es importante tener presente porque gran parte de ese CO2 es absorbido por el océano. Un océano que es el que mantiene en gran parte las condiciones climáticas que conocemos en el planeta, los hábitats. Estas dos imágenes, solo para poder relacionar el cómo las condiciones de temperatura del planeta se ven claramente relacionadas con las condiciones de riqueza en biodiversidad que tenemos aquí en el planeta. Y asimismo, que esta biodiversidad sostenida por esas condiciones físico-químicas del océano también está muy relacionada con las condiciones en cuanto a la provisión de alimentos que nos mencionaban en la charla anterior, la acuicultura, las pesquerías, que también están mayoritariamente concentradas a nivel mundial dentro de la zona ecuatorial y la zona subtropical, como podemos verlo aquí pues en la concentración de capturas o en la de producción. De estas, señalarles uno de los grupos muy importantes que son los moluscos y que son particularmente relevantes en un contexto de acidificación. Sin embargo, también hay que tener presente, y esto es lo que vemos ahora en las noticias, esto hace 2 meses era como necesario mostrarles desde el avance del reporte de la evaluación sobre el estado de los océanos, reportamos que estos son, lo que están viendo allí es un mapa de los eventos extremos asociados con las condiciones de cambio climático. Cada uno de esos símbolos en el planeta es un evento extremo, sean olas de calor, sean temperaturas extremas bajas, sean inundaciones, pérdida de glaciares, tormentas tropicales y así podríamos seguir enumerándolas. Hoy es tristemente un poco más fácil decirles que esto es una realidad porque lo estamos viendo con las inundaciones en Europa y la devastación que está causando. La cuestión es que estos eventos naturales tienen gran relación con cómo hemos alterado el clima y tienen gran relación con que hemos llevado al océano al punto en que no está en capacidad de regular. El océano ha estado amortiguando. Esto que vemos ahora en las noticias podría ser mucho peor si fuéramos un planeta sin océano. Sin embargo, esta ayuda, este amortiguamiento que ha hecho el océano, protegiéndonos de estos valores extremos, hasta ahora que estamos ya prácticamente llegando a los puntos límite, nos encontramos que no ha sido sin costo. Y uno de los costos es justamente la acidificación oceánica. Brevemente, así en la versión muy resumida de qué se trata esta acidificación, pues no es más que la absorción del CO2 dentro de la masa de agua. Por interacción con esta masa de agua se va formando el ácido carbónico, que es lo que tenemos en esta parte central. Y este ácido carbónico a su vez va a interactuar con los carbonatos causando disociaciones e interacciones que se
terminan en moléculas de bicarbonatos y también en protones de hidrógeno libre, siendo los protones de hidrógeno, este H+, que nos es bastante familiar, un ion sumamente reactivo, particularmente reactivo cuando hablamos de sistemas biológicos. Pues en términos de producción de alimentos, y porque esto es un problema, no es solo por el cambio climático y la cuestión ambiental, sino que, por ejemplo, para las zonas ecuatoriales, se ha estimado que tienen un impacto porque además confluyen con otras condiciones oceanográficas que tenemos, como son las aguas de surgencia, unas aguas de surgencia que en gran parte nos proveen los nutrientes y la riqueza de biodiversidad marina que tenemos, pero que al mismo tiempo, sumados a condiciones de acidificación, se estima que llegarían a rebasar los puntos de tolerancia de varias de las especies locales. Particularmente con los sistemas que se confluyen, es lo que llamamos los sistemas ecuatoriales y también los de los bordes costeros, con la influencia de las corrientes del sur, con la corriente de Humboldt. Esto también es de preocupación, sabiendo que a nivel mundial nosotros somos un importante exportador, tanto de camarón en el sentido de acuicultura, pero también de pesquerías como el atún, sabiendo que el atún es una especie migratoria. Y en esto es otro de los desafíos que se plantean, porque no es solo las alteraciones oceanográficas, sino también el impacto en términos de recursos, el impacto en especies migratorias que buscarán aguas más adecuadas, si es que no se actúa a tiempo para que nuestras aguas mantengan al menos condiciones aceptables, e igualmente el impacto para especies que no tienen capacidad migratoria, que van a tener problemas con el tema de los moluscos y bivalvos. De ahí que es un interés, particularmente pensando en que una de las variantes que se ha dado a nivel de Ecuador para diversificar la acuicultura ha sido el apostar por los moluscos bivalvos, que son calcificadores. Y aquí es donde entra nuestra diplomacia científica. Pues, ¿qué hacemos? No andaré más porque ya los mencionaron antes a los ODS, pero sí considerar que en este contexto, dentro de este objetivo 14 de la vida submarina, y es donde entra la diplomacia científica, porque es aquí donde nos podemos apoyar para fortalecer y demostrar la relevancia de las investigaciones en este campo, es que tenemos una meta específica, la 14.3, que está destinada a entender y mitigar los impactos de la acidificación oceánica, apoyándose en la cooperación internacional. La visión es un problema global, pero que causa problemas locales que tienen también que ser analizados de forma específica. Una forma es a través de nuestras regulaciones. Aquí viene el acercamiento entre ciencias y políticas públicas, que viene a ser el actuar local. Estas son la incorporación, luego de 2 años aproximadamente, de varias reuniones, de hablar con tomadores de decisiones, diferentes stakeholders, tratando sobre el impacto potencial de la acidificación oceánica y los riesgos que representan un país megadiverso y que también tiene importantes intereses en acuicultura y pesquería. Fue así incluido en la Ley Orgánica del Ambiente, lo que nos permite nuevamente llevar hacia la arena internacional junto con los estudios que se han estado realizando, en este caso para la presentación del reporte anual, la imagen que les había mostrado antes de los efectos o los riesgos, que tienen mucho que ver con el ya poder ir contribuyendo desde las políticas, el cómo y las investigaciones, cómo esto nos ayuda a entender la película global. ¿Qué investigaciones? Pues globalmente con especies nativas. Yo les voy a contar particularmente los estudios que hemos hecho, en este caso con camarón, que es, dada la relevancia para el país, nos enfocamos en analizarlo además por el interés que tiene su diversa fisiología en cuanto al ciclo de vida. Como lo estudiamos, esto es un sistema, lo que llamamos un mesocosmos o simulador de condiciones de acidificación oceánica. Es un sistema computarizado, automático, que nos permite controlar con alta precisión las condiciones de pH a través de inyección de CO2. En ese sistema nosotros hemos probado el Plioteneus baname y el camarón blanco, camarón del Pacífico, en diferentes estadios. En el caso de juveniles, básicamente la idea es que tenemos condiciones control, que no están, o sea, las condiciones actuales del agua de mar de la zona donde se mantienen estos animales, y luego las modificadas con inyección de CO2 para simular las condiciones de acidificación. Eso lo probamos en juveniles y no observamos efectos significativos, exposición corta. Sin embargo, cuando probamos con larvas y juveniles en la parte de Zoea anaupio, nos encontramos que entonces sí son estos organismos vulnerables, siendo grave dado que son estadios iniciales y si no superan un estadio inicial difícilmente llegarían a adulto. Con esta preocupación del riesgo que representarían estas condiciones de acidificación, hablamos de 48 a 72 horas de condiciones moderadas extremas de acidificación, tenemos ya mortalidad, siendo esa la única condición modificada, temperatura, alcalinidad y otros parámetros se mantienen estables y controlados. Es que nos hemos puesto a analizar también posibles
puntos de análisis de solución y también de comprensión del problema. Algo en lo que coincido con la charla anterior es esto de, para nosotros hallar soluciones, para poder entender el problema, para proponer políticas, hay que conocer. Parte de esto es pues ir avanzando. Este es no se preocupen de la imagen, es un poco cargada, pero básicamente, ¿aquí en qué deberíamos enfocarnos? De los estudios que hemos realizado aquí en Ecuador, dentro de nuestro grupo, en exposiciones de 3 días, 18 días, 21 días, encontramos sobre todo el impacto en los estadios larvarios tempranos. En principio, para estas exposiciones de 2 a 3 semanas, estaríamos teniendo que los organismos estarían en una cierta capacidad de tolerancia. Sin embargo, cuando analizamos otros estudios con la misma especie, nos encontramos que periodos de exposición mayor sí que hay un impacto negativo detectable. Entonces, lo que nos indica es más bien la ventana de acción con que contamos. En larvas, 2 a 3 días. En juveniles podríamos tener unas cuantas semanas sin necesitar compensación en caso de tener este tipo de condiciones. Alternativas para soluciones. Una de esas es explorar la alcalinización. Nuestra propuesta en realidad, y es lo que estamos explorando ahora, son todavía investigaciones en curso y un poco pausadas debido a la pandemia. Al analizar posibles biomateriales que podrían contribuir por su capacidad de solubilidad, si bien nos indica también que es un riesgo para estas especies, también nos podrían indicar materiales que pueden ayudar a compensar esa acidificación. Entre esos hemos probado, por ejemplo, productos que son normalmente generados como desechos de las industrias alimenticias, como las valvas en concha prieta, o sea, en la vara tuberculosa. Estamos hablando también de osides occidentales, del cangrejo rojo o del mismo camarón. Todavía son pruebas en curso, por lo pronto se habían hecho ensayos experimentales para ver que no tengan efectos nocivos, y es una interesante opción a explorar. La otra cuestión que estamos explorando en esta búsqueda de soluciones es si podemos verlo a largo plazo, cuáles son las posibilidades de resiliencia, y ahí entra nuevamente la cooperación internacional, y esto ya es cerrando prácticamente la presentación, contarles, este es ya un esfuerzo más macro en que queremos ver en varias especies de interés comercial, cómo se ven afectadas, intereses de interés comercial y como alimento principalmente, cómo se verían afectadas, a nivel global. Estamos involucrados 18 países, son 26 especies modelos, una aproximación similar, solo que en este caso ya estamos considerando periodos de exposición más largos, ya no solo estos de 2 o 3 semanas, que es más experimental, sino simular un sistema de producción y medir parámetros principalmente de crecimiento, supervivencia, pero también otros aspectos, por ejemplo, como calidad nutricional, que eso es lo que está en curso entre las ideas por trabajar, y dejarlos ya con estas dos mensajes finales, ¿no? La importancia de avanzar hacia un enfoque que vaya a la búsqueda de soluciones. No me refiero solo a investigación práctica, no, la investigación básica, pero sí pensando hacia dónde la estamos dirigiendo. Queremos saber cuál es el problema, cómo funciona, cómo está afectando, pero también con una perspectiva de que eso nos permita eventualmente encontrar soluciones que nos ayuden a mitigar el impacto y que nos den tiempo para medidas de adaptación. Y asimismo, relacionado con esto, el planificar y actuar con visión de largo plazo. Esto de comentarles es parte del estudio que estamos haciendo de percepción. Si me permiten, les comparto después el link, si me permite Paola, para que si nos pueden colaborar con esta encuesta de percepción sobre el océano. Es parte de la investigación de este proyecto internacional que les comentaba. Agradecer a los estudiantes y sobre todo a ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Castillo, por su intervención. Muy interesante ver lo que nos está pasando en el planeta, cómo ha ido aumentando la concentración de CO2 a través del tiempo, ¿no? Bueno, con esto, asimismo, vamos como lo dijimos al inicio, las preguntas las hemos dejado para el final. Vamos a continuar entonces con la intervención del doctor César Lodeiros, que nos acompaña también esta tarde. Bienvenido, doctor. Gracias, Paola. Gracias a todos. Patricia, Estanislao, Adrián y todos los que quedan detrás de esa pantalla. Muchas gracias por la SPOL, por darme pues, la oportunidad de compartir inquietudes. Quisiera saber si se ve la pantalla bien, por favor. Sí, sí se ve. Ok, entonces yo voy a comenzar. Esto yo lo titulé como ¿a dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué hacemos? Ecuador Maricultura. Y ahí está una imagen de unos lentes, aunque plásticos. Ya es la hora de ponernos los lentes para ver las cosas un poco más verdes y dejar menos huella ecológica para los demás.
Entonces, fíjense ustedes, en el mundo quiero que ustedes se limiten a esta lámina, pues hemos corrido en desde la prehistoria, ¿no? Desde las sociedades de la casa, pasando después a esa sociedad pues agraria que duró mucho, llegando a la sociedad pues industrial, ¿no? Donde empezó ya a haber una tasa anual de crecimiento poblacional increíble, y fue que empezó pues esta imagen, que es una imagen pues de crecimiento exponencial pues de la población humana, ya pasando ya hacia la sociedad pues de la información, que sería el siglo pasado, alrededor de la mitad del siglo pasado, y ya a las puertas de una sociedad inteligente, un concepto que de Japón, pero que está en la esquina, pero que estamos todavía pasando, aunque haya disminuido y va a seguir disminuyendo pues la tasa de población anual de los seres humanos, pues seguimos pues en estos 10 años o más, ¿verdad? Con una tasa de multiplicación enorme, pues por diferentes causas, y yo pues calculé que hoy era el 27 de julio a las 3 de la tarde, somos 7.906 millones de personas. Imagínense ustedes, creciendo cada día lo equivalente a una ciudad de Manta, ¿no? Y ya en el 2030 seremos 800 millones de personas más. O sea, independientemente de las sociedades que estamos pasando, somos mucha gente, y va a haber más gente. El plató de este crecimiento se espera para el 2100 y todavía hace falta. O sea, que estamos en un momento histórico y con una responsabilidad histórica en producir alimentos. ¿Y de dónde están? ¿Y para quiénes son esos alimentos? Realmente son para nosotros mismos, porque nos estamos multiplicando, pues somos nosotros los países en vías de desarrollo, Latinoamérica, África, etcétera, y a los países como Euroasia o tal, en las regiones. Fíjense ustedes, China mantendrá su población sin crecimiento, y la India en el 2027, que es mañana, pasará la población de China. Entonces, esos alimentos los tenemos que producir para nosotros. ¿Pero qué tipos de alimentos? ¿Y a combatir qué? Pues la malnutrición. Si ustedes cogen un contenedor y en ese contenedor echan todo lo que es SIDA, guerras, genocidio, terrorismo, lo que ustedes quieran ahí, inclusive la actual COVID-19, pandemia, no llega nunca a producir tanto daño como produce la malnutrición y mortalidad. Es lo que tenemos. ¿Pero qué tipo de alimentos debemos de producir? Pues son los alimentos sanos, no producir alimentos por producir. No, eso no es seguridad alimentaria, producir alimentos, simplemente producir alimentos sanos y nutritivos. Y de ahí esos alimentos, la mayoría son los que tenemos en el mar, y realmente en el mar pues ya hay el 97% pues de toda la superficie que tenemos para producirlo. No quiero quedarme mucho aquí, pero quiero leerles que más de la mitad de toda la tierra cultivable y más del 90% del agua dulce ya se utilizan para la producción de alimentos. La ganadería es el principal causante de la deforestación y la pérdida de biodiversidad en todo el mundo. La mayoría de los aumentos en la producción de alimentos terrestres provienen de sustitución de bosques tropicales por granjas. Inclusive la acuicultura terrestre tiene algunos problemas similares a los que tiene la producción de carne en tierra, especialmente con agua dulce. Aunque las granjas de acuicultura recirculantes son cada vez más comunes, las aguas residuales de la acuicultura sin tratar son altamente contaminantes. El aumento de la producción de proteínas del mar debería ser parte de la solución. Tiene una huella de carbono mucho menor y muchos menos impactos en la biodiversidad, y maximizar los productos del mar sostenibles facilitará mucho los logros de los objetivos climáticos y la biodiversidad para ese 20 y 50, o para lograr esos objetivos que decía Estanislao y que decía Patricia, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer
para una producción sostenible. Pues yo lo he reunido aquí en 5 puntos, no soy yo, son análisis que hago con algunas publicaciones. Y primero que ellos optimizar la ordenación y administración pesquera. Esto ha funcionado en los países desarrollados, pero lamentablemente en nuestros países en vías de desarrollo, como muy bien decía algo o acataba Estanislao, pues las autoridades no ejercen una presión adecuada para que se ejerza pues un ordenamiento y una administración pesquera adecuada. En eso tenemos que trabajar para tener una pesca responsable, ¿no? Y tenemos que desarrollar la maricultura. La maricultura por esto de que el mar tiene que dar pues la mayoría de los alimentos, dando prioridad a una maricultura sin piensos, un alimento o alimentos balanceados, como algas y moluscos bivalvos, o bien peces herbívoros o omnívoros que estén en las primeras situaciones en la cadena trófica de los sistemas, ¿no? Con esto no quiero decir que no hay que cultivar camarón ni nada por ni peces, no, nada de eso. De hecho, imagínense ustedes, nosotros aquí en Ecuador casi 700.000 toneladas de camarón produciendo tanto dinero, vamos a decirle que no. Pero los piensos deben utilizarse cada vez con una menor proporción posible de los derivados de la pesca. Esto está ocurriendo, se está haciendo investigación, pero se necesita más. Por supuesto, la restauración ecológica y poblacional. Ese es el futuro de hoy y de mañana. El espóndilus, todos estos esfuerzos que se están haciendo en el SENAI, en el cual yo he participado, y doy gracias por ello, eso lo hay que seguir. Hay que financiar más ese tipo de proyectos, porque sembrar el mar es para tú restaurar las poblaciones y es para la pesca de todos, ¿no? Entonces, no solo de industrias, etcétera, sino más que todo también de las zonas, de las comunidades costeras, etcétera. Y tenemos que cambiar de hábitos alimenticios. Nos gusta mucho comer atún, etcétera y tal, pero hay cosas como macroalgas y lo hacen los chilenos, porque no lo podemos hacer nosotros, para poder pues llegar a una acuicultura más sustentable, ¿no? Y Ecuador tiene un papel preponderante en esto. ¿Por qué? Porque Ecuador es uno de los países más megadiversos. Hay un montón de especies que nosotros podemos escoger para poder desarrollar nuestra acuicultura, por ejemplo. También hay 2.237 kilómetros de costa. Patricia lo decía, no es un país pequeño, es un país grande. Y también hay 173 caletas pesqueras que te van a dar una orientación adecuada para el uso del mar. O sea, la población costera está adaptada para el uso del mar, para la acuicultura podría estarlo. Hay infraestructura de procesamiento que nos ha regalado la producción de camarón. Hay esa infraestructura. La Mancha Blanca nos ha regalado laboratorios que están en desuso, que lo podemos utilizar para producción de moluscos, por ejemplo. Son aguas muy productivas en el mar, mucho más productivas que en Perú y con temperaturas elevadas, y hay tecnologías ya producidas por instituciones como el SENAI para poderlas adaptar. Entonces Ecuador tiene que dar mucho aquí. Tenemos muchas especies que ya se están comercializando en todo lo que es el Pacífico tropical, y más que todo en México, pero nosotros vamos hacia esos objetivos también, ¿no? Hay una docena ya, pero hay otras especies que están emergentes, que se están estudiando, que se están adaptando a ciertas condiciones, ¿no? Y que también podríamos nosotros. Yo tuve la oportunidad de estar en el SENAI, como lo dijo el colega Estanislao, ayudando un poco pues, a la producción de técnicas como esta, de la producción de Triostera prismática, también con técnicas de producción de manoleón, Nodipectenosus. Por cierto, me sale un capítulo de un libro de tecnología en septiembre. Los que quieran el capítulo se los puedo enviar. Tecnología de cultivos de pectínidos en general.
Y Espóndilos, un proyecto preciosísimo, como decía Estanislao, puntero, primera vez en el mundo la producción, y que abre la puerta, pues no solo de la producción de Espóndilos aquí, sino la producción en México o en cualquier parte del mundo, porque son organismos que tienen un ciclo de vida un poco diferente, y nosotros, al saber ese ciclo de vida por los estudios que se han realizado, pues podemos condicionar las técnicas de cultivos y de repoblación. He trabajado un poquito con Crassostrea gigas, en el Senaín también, y en otras perleras también para producción de perlas, pero con la dualidad también para producción de carne, que sería más el objetivo que yo buscaría. Estas investigaciones las he trasladado a un medio desconocido por mí, que son los estuarios, pero que ahora veo que tienen una potencialidad enorme porque nos han dado unos resultados extraordinarios con un equipo de trabajo como estos 3 profesores que ustedes ven ahí. Los 3 profesores jóvenes ya están haciendo su doctorado para formar un grupo un poco más sólido de moluscos, y trabajando con varias especies. Hemos trabajado pues con Crassostrea gigas, donde existe un crecimiento extraordinario. En 5 meses tenemos ya tallas de comerciales, y hemos evaluado pues hasta la calidad nutricional, los factores ambientales que afectan, la factibilidad económica inclusive, y los metales pesados, etcétera, y hay toda una factibilidad tanto biológica y económica para el cultivo en los estuarios de Crassostrea gigas, como también lo hay para Teria externa, un poco más limitada porque esta es más sensible a las variabilidades que hay en los estuarios, pues es un organismo marino. Pero ustedes ven esta chica que acaba de graduarse y pueden ver estos elementos de cultivo con semillas y que han sido sembradas en el estuario, y estos son en unos 5 meses, pues, ustedes pueden ver la talla y los racimos de cultivo que existen, y también se han producido pues algunas perlas de buena calidad. Tenemos un proyecto que se llama Perlas Caraqués, que hoy llegó el dinero por fin para seguir la construcción de una pequeña plataforma, y vamos a ver cómo nos vamos. La idea es que las perlas sean ícono de esta pequeña ciudad de Bahía Caracas, para que el turismo pueda incentivarse un poco más, ¿no? Y estamos también construyendo algo para hacer ostras caraqués, y estamos trabajando pues en varias especies de los estuarios, como estas navajas que hay por acá, que son extraordinarias. Esta ostra, Crassostrea, que todavía no la hemos identificado, aunque le hayamos hecho genéticas, parece que es una especie nueva, ¿no? También estamos habiendo de trabajar con Anadra tuberculosa. Todo esto se ha publicado, no solo las actividades que se han hecho aquí en la UTM, sino también el Senaín. Todo el que quiera, pues toda esta información está a la vista de todos. Para eso, es para el desarrollo, y pues la idea es esta. Así como hicimos nosotros algunos manuales de producción de semillas, y el Senaín también ha hecho el manual, por ejemplo, de producción de laboratorio, que no sé, Estanislao, a qué nivel está eso, pero eso hay que sacarlo a la luz pública. Sé que no depende del Senaín, depende más de lo que era el Ministerio de Agricultura, pero eso hay que sacarlo. Entonces, en líneas generales, conclusión de esto, la sociedad necesita acabar con el hambre y la malnutrición y proveer el alimento para el futuro. Al mismo tiempo debe proteger la mayor cantidad de vida salvaje y biodiversidad posible. Los océanos, mares y estuarios pueden y deben jugar un papel importante. Promover la producción sostenible de alimentos del mar posee beneficios sobre otros tipos de producción de alimentos proteicos, deja menos huella ecológica, ya que las compensaciones alimentarias en la tierra suelen ser más costosas ecológicamente que las compensaciones en el océano. Es imperativo entonces producir alimentos del mar con pesca responsable y promover la maricultura, primordialmente de organismos de eslabones primarios en la cadena trófica. La maricultura es parte de la solución. Latinoamérica y particularmente los trópicos poseen un gran potencial para el cultivo. Ecuador es fundamental en este punto. Una idea necesaria: institutos de investigación y desarrollo como el SIGNOR en México o el Senaín aquí en Ecuador, y las universidades que promocionan de investigación y desarrollo, así como los gobiernos nacionales
y regionales de países en vías de desarrollo, empresa privada, deben unir esfuerzos para desarrollar la maricultura en función del desarrollo socioeconómico y coayudar a cubrir las demandas de alimentos en el avenir del bienestar humano. Si esto no ocurre, probablemente no podrá ocurrir y tendremos muchos más problemas en esa cúspide que hay para alcanzar todos esos objetivos que estamos. No quiero despedirme sin no agradecer en el paso de estos casi 6 años que yo he estado por aquí en Ecuador y que me han permitido pues seguir algunas investigaciones que he comenzado en Venezuela, al SENAÍN, a la SPOL en general y a la UTM, ¿no? Y todos estos amigos y compañeros y estudiantes que han estado, que ven ustedes ahí en la foto. Hasta aquí pues le dejo mi presentación. Y esa pues una puesta de sol de aquí de Bahía de la Caracas, que casi todos los días la tengo y se las regalo. Listo. Muchas gracias, doctor Lodeiros. Muy buena presentación, qué linda vista que nos deja. Muy interesante, de verdad, muy interesante todo lo que nos ha dicho y bueno, vamos a continuar para después llegar a estas preguntas que yo me imagino que ya todo el mundo las tiene escritas. Ya puede también ir poniéndolas en el chat para tenerlas listas para la sección de preguntas. Ahora vamos a continuar con el máster Adrián Márquez y su presentación. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias. Bueno, yo creo que este taller es un muy buen ejemplo de cómo hacer convergencia entre distintos investigadores nos da una idea de hacia dónde tiende la ciencia, ¿no? Cuando hablamos de la investigación para la conservación y cultivo de especies marinas, nos damos cuenta que hay mucha investigación al respecto que apuntan en una dirección. Y bueno, yo tengo la suerte en este momento de cerrar la charla y concatenar muchas de las ideas que he escuchado a lo largo de las exposiciones de mis colegas. Entonces voy a comenzar, por favor confírmenme que pueden ver mi presentación Sí. a pantalla completa. Sí, está bien. Yo he titulado mi presentación Acuicultura Restaurativa. Y siempre la promuevo porque creo que la acuicultura puede ser más que solo producción de alimentos. Estamos hablando de que tenemos entre manos una herramienta que podría salvar a nuestro planeta. Cuando nosotros analizamos todo lo que comenta Patricia, el profesor César y el doctor Estanislao acerca de lo que ocurre en el planeta, una de las cosas que más salta a la vista es que si nosotros tomamos en cuenta todos los esfuerzos de producción de alimento, nos damos cuenta que la agricultura, la ganadería y la pesca están hoy en día limitados a ciertos parámetros. En el caso de la agricultura y la ganadería, están limitados al espacio en tierra. En el caso de las pesquerías, que evidentemente estamos extrayendo muchas especies de peces cerca del máximo rendimiento sostenible que puede proveernos el mar de alimentos, lo podemos ver en la evidente poco crecimiento que se ve desde 1995 en las pesquerías, y esto es que cada vez tenemos barcos más potentes, que van más lejos, más tecnología de pesca, pero en realidad no sacamos más peces. Y eso es porque ya no hay tantos peces. Pero la acuicultura, de todos estos sectores de producción de alimentos, es el que mantiene mayor crecimiento anual, con altos y bajos en la producción. Sin embargo, siempre manteniéndose entre los de mayor producción. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros hablamos de producción en el mar, como bien lo decía Patricia y como bien lo mencionaba el profesor César también, tenemos que la producción en cuanto al espacio disponible en el mar es mucho mayor. Por lo tanto, nosotros podemos hacer un mejor uso del espacio. Aparte de eso, la producción por acuicultura representa también una ventaja en cuanto a producción, especialmente en rendimiento. Cuando nosotros hablamos de que queremos producir una libra de carne en tierra, tenemos animales que luchan en contra de la gravedad y eso los lleva a gastar energía. Los organismos que están flotando en el mar no tienen que luchar en contra de esta fuerza, por lo tanto, gastan su energía en crecer, reproducirse. La tasa de conversión de alimento en biomasa es mejor. Resulta que cuando nosotros queremos producir, por ejemplo, carne de vaca, necesitamos aproximadamente 6.8 libras de alimento para producir una libra de carne de vaca, pero necesitamos 8.000 litros de agua y muchísimo espacio. Cuando hablamos de cerdos, un poco más eficiente, 2.9, gallinas, salmón, pero cuando llegamos a los organismos del mar nos damos cuenta que hay un cambio, una mejora
en cuanto al factor de conversión de alimento y a la cantidad de organismos que nosotros podemos producir, porque cuando hablamos de la producción en tierra hablamos en metros cuadrados y cuando hablamos de producción en el mar hablamos de metros cúbicos. Para ponerles un ejemplo, producir moluscos, que son consumidores primarios, parecidos a los que podrían ser las vacas que comen plantas, son consumidores primarios. Producir moluscos bivalvos es 23 veces más eficiente que producir carne de vaca. Uno, por la cantidad de recursos que necesitas y otro, por el volumen en el cual produces. Entonces nos damos cuenta que hay una clara ventaja en cuanto a la acuicultura para producir alimentos. Y en esto tenemos entonces de la mano la acuicultura restaurativa, que es un concepto que se pone hoy especialmente de moda, especialmente cuando tomamos en cuenta esto del Blue Aquaculture. Resulta que es una responsabilidad producir alimentos sanos, especialmente de cara al año 2050, cuando seremos aproximadamente 9 billones de habitantes. Pero la acuicultura va a tener que hacer mucho más que producir alimentos si seguimos al ritmo que sigue avanzando el cambio climático. Y la acuicultura restaurativa presenta una alternativa porque se puede utilizar como una herramienta para mitigar la sobreexplotación o la pérdida de los organismos marinos que se encuentran sobreexplotados, porque en la medida que nosotros producimos organismos en el mar, estos organismos muchas veces se reproducen, estos gametos, estos huevos, van a dar al ambiente y promueven el asentamiento de nuevas comunidades. Aparte de eso, los acuicultores no necesitan extraer del mar, por lo tanto se reduce la presión sobre los bancos naturales. Toda esa serie de situaciones hacen que la acuicultura realmente sea una alternativa y una necesidad para poder nosotros entonces no solamente producir los alimentos sanos que necesitamos en el futuro, sino también ayudar a recuperarse el planeta. La acuicultura ha reportado muchas veces efectos positivos. Por ejemplo, reduce la presión sobre las poblaciones silvestres, los organismos agotados pueden ser cultivados y reintroducidos a las comunidades como ya lo hemos hecho en el Senaín. También podemos aumentar la producción natural y el empleo de la maricultura puede reemplazar el uso de otros recursos más destructivos para producir alimentos. Apoya muchas veces a los servicios ecosistémicos más allá de la producción de bienes ambientales porque regulan los servicios y crean nuevos hábitats. También reduce el impacto del cambio climático, los cultivos, ya que ayudan a reducir la huella de carbono que dejamos en nuestro paso por el planeta. Los moluscos, por ejemplo, y las macroalgas son un excelente ejemplo de esto, porque ellos en la medida en la que crecen, utilizan parte del CO2 del ambiente que lo fijan dentro de sus conchas a largo plazo, y eso ayuda a reducir en gran parte la acidificación que tenemos en los mares y el problema que esto representa. Por lo tanto, más acuicultura, menos impacto en el cambio climático. ¿Qué tanto impacto tendrá la acuicultura en el futuro? Lo vamos a ver a partir de hoy, porque realmente es una necesidad poder producir alimentos sanos de manera responsable y que ese tipo de producción también vaya en sintonía con lo que necesita nuestro ambiente. Actualmente hay distintos tipos de tecnología que ofrecen alternativas realmente eficientes para producir alimentos. Por ejemplo, sistemas de recirculación súper eficientes, que les muestro en una fotografía, los cultivos de Blue Ridge en Virginia, donde instalaciones que tienen aproximadamente unos 24.000 metros cuadrados producen 4 millones de libras de peces al año en unas densidades increíbles, 2 libras de peces por cada 3 litros de agua. También tenemos piscifactorías enormes en mar abierto que ayudan a reducir el impacto que tiene la acumulación de las excretas, de las heces y del alimento no consumido en puntos muy focalizados que normalmente son parte del impacto de la acuicultura tradicional. Estas granjas normalmente están a 8 millas de la costa, por lo tanto las corrientes ayudan a reducir un poco el impacto que puede tener esto. Y si lo comparamos con la acuicultura tradicional de camarón en Ecuador, también se hacen ensayos actualmente acerca de la producción de camarón en estas jaulas geodésicas, que producen entre 5 y 13 toneladas de camarón cada 4 o 6 meses, con un impacto mucho menor que el que lo producen las granjas convencionales. Y no solamente eso, que cuando nosotros pensamos en la producción mundial, podemos entender que la producción por acuicultura hoy realmente representa un gran volumen. Nosotros hablamos de que actualmente los procesos de producción por acuicultura se pueden ver desde el espacio. Aquí tenemos un reporte del Smithsonian, donde ellos hablan de que en Sur Corea las macroalgas, los cultivos pueden verse desde el espacio, en este caso el cultivo de kelp. Y en el mismo Corea,
la producción de ostras gigas, Corea es el mayor productor de gigas en el mundo, también se pueden observar desde el espacio. ¿Y cuál es la principal ventaja de estos dos cultivos que representan un gran volumen en el planeta, que no necesitan ni tierra, ni fertilizantes, ni agua dulce? Por lo tanto, podemos producir de manera limpia gran cantidad de proteínas de calidad. Y aparte de eso, ayudamos a secuestrar carbono en el proceso. Esta es otra hermosa fotografía obtenida de los satélites de la NASA, donde tenemos un ejemplo de cómo pueden observarse los cultivos desde el espacio, para tener una idea. El tamaño de las islas en comparación con la extensión de los cultivos es enorme, en la bahía de Tonegoy, en Corea. Y esto es otro ejemplo de una producción enorme de macroalgas de kelp. Esta es la costa china de Fujian, y en estos campos se producen cerca de 12 millones de toneladas de macroalgas al año. Realmente son números impresionantes. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar qué pasa en el planeta, nos damos cuenta que existe una convergencia en cuanto al tipo de producción, porque tenemos más conciencia de cómo tenemos que producir y hacia dónde. Y es por eso que cuando nosotros nos ponemos a analizar los reportes más recientes de la FAO de producción por acuicultura, nos damos cuenta que más del 50% de los organismos que se producen actualmente por acuicultura son organismos que no requieren de alimentos, como las macroalgas, y organismos que no necesitan o que no dependen de la proteína animal como principal fuente de sustento para su producción. Aparte de eso, cuando analizamos, según la Natural Conservancy, ellos hablan de que los cultivos de macroalgas y moluscos bivalvos, que son altamente sustentables, también involucran los menores inversiones en cuanto a costo, y aparte de eso, los menores riesgos de esa inversión. Por lo tanto, no solamente resultan ser sustentables, sino que son tienen mucho rendimiento. Y no solamente eso, sino que también promovemos la equidad de género, que actualmente es muy importante. La mayor parte de la actividad por pesquería hace muy poco de involucrar a las mujeres en estos procesos. Sin embargo, la producción de macroalgas, especialmente en países de escasos recursos, hacen inclusión del 40 o el 50% de su mano de obra en mujeres. Por lo tanto, generamos una mayor equidad, no solamente de género, sino de ingresos para las familias, especialmente de escasos recursos. Y para dar algunos ejemplos de la importancia que puede tener el cultivo, y por lo que les decía que no solamente va a ser producir alimento, las macroalgas actualmente las promueve el Washington Post como un inusual snack para vacas, con un poder increíble para ayudar a resolver el cambio climático. Y resulta que se han descubierto que especies de algas como Asparagopsis tienen la posibilidad de inhibir a las bacterias que producen metano dentro del intestino de las vacas. Y las vacas producen cerca del 70% de todo el metano, que es uno de los principales gases de invernadero del planeta. Y la inclusión del 2 al 4% de estas macroalgas en sus dietas podría reducir aproximadamente el 80% de todo ese gas invernadero. Entonces ya no solamente hablamos de producción de alimentos, sino que hablamos de productos secundarios que nos van a ayudar también a reducir el impacto de nuestros pasos por el planeta. Uno de los mejores ejemplos que tenemos para producir moluscos y macroalgas es lo que ocurre en Ecuador. Ecuador tiene aguas cálidas y ricas en nutrientes, lo que se hace ideal para la producción de consumidores primarios, de productores primarios y de consumidores primarios. Nosotros tenemos uno de los mejores ejemplos en cuanto a la acuicultura restaurativa, y es un programa que ha sido insignia para el CNAIM y para el SPOL. Es la producción de Spondylus. Spondylus, le comento que es el molusco de mayor importancia a nivel americano en cuanto desde el punto de vista histórico, cultural, religioso y hasta cierto punto económico, porque fue moneda de intercambio entre toda Mesoamérica. Pero es una especie que, debido a la gran explotación que ha tenido a lo largo de los años, actualmente sus bancos naturales están severamente diezmados. Y en todos los países donde se extrae, Perú, México y Ecuador, sus bancos naturales están en peligro de desaparecer. De hecho, se han hecho algunos diagnósticos en Ecuador, donde se ha llegado a ciertas conclusiones alrededor de que probablemente la población está en el punto de no retorno. Si no se hace algo por acuicultura para ayudar a los espóndilus a recuperarse, la tasa de reclutamiento en el ambiente es más baja
la tasa de mortalidad es más alta que la tasa de reclutamiento. Por lo tanto, quiere decir que cada vez tenemos menos espóndilos, aun cuando ya no los sangren tanto, y todavía sigue habiendo explotación furtiva de espóndilos. El SENAIM produjo tecnología, y como lo decía bien el profesor César Lodeiros y Estanislao también en su exposición, doctor Estanis, nosotros tenemos un paquete de producción de esta especie que fue dirigido netamente al repoblamiento, y entre esos logramos producir el primer banco que nosotros con mucho cariño llamamos en nuestro santuario del Spondylus, donde comenzamos a sembrar organismos a una densidad en la cual, cuando lleguen a su primera talla de reproducción sexual, éstas puedan llegar a reproducirse. ¿Qué ocurre en el ambiente con el Spondylus? Resulta que los Spondylus son organismos que tienen desoves externos. La hembra libera los huevos, el macho libera el esperma, pero en el mar tiene que darse la fertilización, la fecundación. Pero resulta que se consiguen espóndilos que pueden tener hasta 100 metros, puede haber un espóndilo cada 100 metros cuadrados. La distancia es muy grande, el mar es muy vasto, y que los gametos coincidan para realmente producir organismos y que se pueda seguir manteniendo la especie, se ha vuelto complicado. Y estrategias como la acuicultura dirigida hacia el repoblamiento representan una alternativa realmente eficiente, importante, y yo creo que realmente va a resultar en una de las alternativas, de las únicas vías para poder ayudar al Spondylus a que se mantenga en el tiempo. Ecuador es el único país que actualmente tiene tecnología de producción y que ha iniciado el repoblamiento. Por ejemplo, en el Pelado nosotros tenemos nuestro primer banco natural. Y nos podemos dar cuenta también que existen otras alternativas que en el país empujan hacia crear alternativas para promover este cambio de la matriz productiva hacia formas más sustentables de producción. Por ejemplo, tenemos nuestro proyecto Sirena, en el cual hablamos de la integración hacia la resiliencia de la acuicultura y la agricultura, produciendo no solamente macroalgas, sino alternativas que puedan ser de uso para extraer productos que puedan tener alto valor y que puedan ser realmente utilizables para darle un empuje mayor a la acuicultura, especialmente de macroalgas, que resulta ser una de las más ambientalmente sustentables del planeta. ¿Okay? Y como todos hemos presentado la lámina, creo que todos vamos en concordancia con los objetivos del milenio. Y esa es una de las principales convicciones que tenemos nosotros en nuestro trabajo. Aquí podemos ver un excelente ejemplo de cómo la ciencia hace convergencia, y en estos puntos se puede hacer una excelente sinergia para poder lograr un empuje mayor de ciertas líneas de investigación que pueden convergir, como lo hacen hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Mientras pasamos a la serie de preguntas, yo les voy a dejar un video sin audio de lo que hemos hecho en cuanto a repoblamiento de Spondylus en el Pelado. Si me es posible, claro. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, yo mientras tanto les voy a hacer un pequeñito, vamos viendo lo que hemos visto el día de hoy. Justamente ha sido muy interesante, las 4 presentaciones excelentes. Stanislao nos dijo mucho sobre los efectos de la sobreexplotación que ha tenido todo lo que ha habido en el planeta, cómo ha estado afectando esta biodiversidad marina y también toda la riqueza marina que tenemos y todo lo que, las ventajas, todo lo que ellos nos ofrecen a nosotros. El doctor Lodeiros nos habló muchísimo sobre la producción justamente de alimentos que hemos visto nosotros ahora, y Patricia nos ha dicho también cómo el CO2 ha ido aumentando en el planeta a través del tiempo. Y bueno, y Adrián finaliza diciéndonos los impactos positivos de esta acuicultura en cuanto a la biodiversidad y a la reducción del cambio climático. Con esto, vamos a ver las preguntas del público, por favor. Ya veo que hay 2, pero antes de cuando las lea, tengo una pregunta dirigida para el doctor Stanislaos. ¿Qué políticas usted recomendaría a las autoridades que deben ser consideradas o revisadas para prevenir esta afectación a la biodiversidad que usted nos contaba el día de hoy? Pregunta difícil, Paola. ¿Qué recomendaciones políticas? Yo diría, en primera instancia, salir de sus oficinas, ir al campo y ver las realidades, ¿no?
y pensar en soluciones integrales, no solamente prohibir y vedar y cosas que suenan bien, pero ponerse en el zapato de los usuarios tradicionales que usan estos recursos, ¿no? Como lo dije en mi presentación. Entonces, tratar de compaginar ambas realidades. Por un lado, obviamente, la afectación y ver cómo se pueden mitigar esas afectaciones, ¿no? Producidas justamente por las actividades, ¿no? de consecución de recursos para estas poblaciones costeras que dependen de esos recursos, pero ofrecer alternativas, ¿no? Y buscar, como lo mencioné en mi presentación, buscar en la acuacultura una alternativa de darles una actividad productiva en la cual ellos puedan parar la olla, como se dice vulgarmente, y no es una actividad tan diferente a lo que ellos ya vienen haciendo, ¿verdad? Porque al fin del día están trabajando con organismos acuáticos, extrayendo organismos acuáticos, y la acuacultura justamente es eso, ¿no? Trabajar con organismos acuáticos. Entonces esa sería un poco mi recomendación a las autoridades que están sentadas en esas oficinas, en conocer un poco la realidad y ofrecer alternativas. Así es, así es. Es cierto, hay que salir al campo y ver justamente la realidad en la que viven las personas, ¿no? Ahora sí tenemos una pregunta de Antonella Elizabeth Nivelo, dirigida para Patricia. ¿Ha habido alguna especie marina que haya presentado resiliencia a los cambios climáticos de manera efectiva? Patricia, por favor. Gracias, Paola y Antonella, gracias por la pregunta. Sí hay, tenemos grupos de organismos en los que sabemos que en principio presentarían una mayor capacidad de resiliencia. Tenemos, por ejemplo, ciertos grupos de fitoplancton y algunos sintetizadores que sabemos pues que el CO2 en principio les favorece. ¿Cuál es el problema en el caso de esos grupos de organismos que sí se ha observado? Por ejemplo, pruebas que se han hecho con fitoplancton es que se observa una igual o mayor multiplicación celular. Sin embargo, los perfiles nutricionales, particularmente en contenidos de los ácidos grasos esenciales, de los omegas 3 principalmente, disminuyen igualmente que la calidad nutricional en otros componentes esenciales. Entonces, podríamos hablar que para este grupo en sí no representa un mayor problema, como es el caso del fitoplancton, pero sí en los siguientes niveles de la cadena trófica está el impacto. Y luego hay otro grupo que hemos visto que funciona bastante bien en condiciones no solo de acidificación, sino en lo que serían estos modelamientos que hacemos de los nuevos escenarios en que va a estar el planeta en términos de temperatura, que vienen a ser todo el grupo de medusas, que se ha visto que igual se multiplican y crecen incluso mejor en condiciones acidificadas, como las que se pronostican a mediados y fin de siglo, que en las condiciones que consideramos normales o control o las que tenemos actualmente. Y esa es un poco la aclaración, ¿no? El cambio climático no es que va a llevar a una extinción de todas las especies, pero sí de una gran mayoría de especies. Sin embargo, hay otras que van a prosperar. La cuestión viene a ser siempre el de queremos un futuro océano lleno solamente de medusas o fitoplancton, o queremos seguir teniendo esto que tenemos ahora, ¿no? Con la diversidad que está. Y un tercer caso que se estudia, el de los 3 ejemplos de los que especies que están manejando, es uno en particular que es el mejillón chileno, Mytilus chilensis, me parece que es el nombre científico, y en ese caso no es la generalidad de la especie la que tiene la capacidad, de hecho no es solo el único mejillón que se ha visto que tiene esta habilidad, pero sí poblaciones. Entonces ahí viene también este estudio de resiliencia desde la adaptación de poblaciones que están naturalmente distribuidas en aguas que consideramos más corrosivas, por ejemplo, cerca de estuarios, estarían teniendo, o sea, ya han sido seleccionadas previamente para tener una capacidad de resiliencia a esas condiciones. Pero ahí viene también el que tendríamos que conocer nuestras poblaciones naturales bien para poder saber si en nuestro caso, para nuestras especies, hay poblaciones que estén en capacidad o tengan la capacidad de resiliencia frente a acidificación. Muy bien, gracias Patricia. Tenemos otra pregunta que es de Denis Payacho. No está dirigida, pero creo que sería para el doctor Stanislaus o el doctor Lodeiros. La pregunta es, ¿hasta qué punto consideran que las nuevas tecnologías puedan ayudar en la mejora de la investigación y desarrollo de la maricultura, acuicultura en nuestra región? Me la dejas, Stanislao. Hola César, sí, dale. Sí, Denis, yo no digo que las nuevas tecnologías, bueno,
por supuesto que todas las ciencias ótmicas son importantísimas, ¿no? Para el desarrollo. Pero son 800.000 personas más que hay que eliminar. Tenemos que usar las tecnologías que tenemos para desarrollar lo que ya tenemos. No, con esto no quiero decir que no debe haber investigación, ni nada por eso. Todo lo contrario, soy un defensor de la investigación, siempre va a haber. Pero ya debemos de darnos y guiarnos más y atender lo que está diciendo Estanislao, y que esas autoridades salgan al campo, porque a nosotros nos ven que podemos hacer todo. Nosotros, las universidades, no podemos hacer todo. Nosotros generamos conocimiento nuevo, pero tiene que haber alguien que lo articule para generar ese conocimiento nuevo, ¿no? Y eso no lo podemos hacer, porque ¿quién te va a dar las clases? ¿Quién va a hacer la investigación? ¿Qué va a hacer eso? Entonces tiene que haber ese componente para usar esas tecnologías. Por supuesto, todas las tecnologías bienvenidas en la biotecnología para la producción de organismos pues, que consuman menos o que haya mayor producción de aspectos nutritivos como ácidos grasos esenciales, etcétera. Y todo eso va a desarrollar muchísimo más. Pero yo creo que el punto está en que nos debemos dejar mucho ya de tanta cosa y debemos que darle acción a poder producir, porque si no, no le vamos a dar de alimento a esas 800.000 personas que nos vienen pidiendo ahora con la boca grandísima. Ese es mi punto. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos también otra pregunta de Estefanía del Cisne Añasco para Adrián. Además de un beneficio en la reducción de emisiones de metano en la producción de ganado vacuno a partir de la implementación de macroalgas en su dieta, ¿también sería un beneficio equivalente en cuanto al valor nutricional o para ganar peso? Considerando que este es el principal objetivo de la producción ganadera. Muchas gracias por tu pregunta, Antonella. En realidad no es mi expertise la parte de producción de ganado. Entiendo que la producción de ganado es una tecnología que tiene mucho tiempo rodando y es bastante eficiente en cuanto a lo que se espera que crezca el ganado, las vacas. La principal ventaja de las macroalgas es reducir el impacto que éstas dejan en el planeta. Cada vez hay más demanda de carne en el planeta, pero no hay más espacio. Y también se utilizan nuevas técnicas de alimentación. Pero en este caso y en este preciso estudio, lo que se busca es reducir el impacto que tiene la producción de vacunos, de rumiantes en el planeta. En cuanto a la producción global, probablemente tenga alguna influencia en la alimentación, pero no es el objetivo principal de incluir las macroalgas en la alimentación de las vacas, sino que la principal intención es reducir ese impacto. Es por eso que la inclusión de las macroalgas es tan bajita, hablamos del 2 al 4%, lo que representa muy poquito en cuanto a la biomasa total del alimento que se les da. Muchas gracias. Tengo una pregunta para el doctor Lodeiros. Doctor, usted en su presentación hablaba de que cuando se incrementaba la producción de especies en el mar, estas ayudan a reducir también la huella ecológica, ¿no? En ese caso que ustedes están haciendo ese cultivo de ostras, ¿ustedes han medido ya la captura de CO2 en estas ostras? No, nosotros no hemos medido la captura de CO2, pero bueno, es obvio, pues, porque son organismos que están en la base pues, trófica, son consumidores primarios. Y bueno, un consumidor primario pues deja menos huella ecológica absolutamente que unos peces alimentados, etcétera y tal, que se alimentan con un gran porcentaje de otros peces, ¿no? Pero no hemos medido el carbono. Muy bien, muchísimas gracias, pero sería muy interesante ver porque se concatenan todas estas presentaciones. La una le responde a la otra le responde a la otra, ha sido excelente. Tenemos una pregunta más, no está dirigida, bueno, la voy a leer, Gabriel Baterizo. De moluscos directos en el mar, la bioacumulación podría representar ser un problema considerable en el desarrollo de cultivos, sabiendo que la alteración de los ciclos biogeoquímicos cada vez es mayor. Esta es la pregunta. No sabría para quién estaría dirigida, creo que el doctor Lodeiros. O a Estanislaos, ¿no? Para darle el pie. O Adrián, también, que estuvo. Todo, cualquiera. Bueno.
Cualquiera podría contestar porque no indica ahí para quién va dirigida la pregunta. No, está abierta. Stanislaos, te lo dejo. Hola, no escuché la pregunta, no sé, no escuché la pregunta. ¿Se la puedes repetir, Paola, por favor? Sí, claro. Es con respecto al cultivo de moluscos directos en el mar. La pregunta es sobre la bioacumulación. ¿Podría representar ser un problema considerable en el desarrollo de cultivos, sabiendo que la alteración de los ciclos bioquímicos cada vez es mayor? No sé si interpreto bien el asunto a ver, creo que no está completa la pregunta, en el sentido de los ciclos bioquímicos con respecto, me imagino que al CO2, y algo que habló un poco Patricia, Creo que hay con dos respecto a la preguntas en captación la de pregunta. CO2, la captación de CO2, ¿no? El CO2 efectivamente se solubiliza, produce bicarbonato, ácido y carbonatos, pero eventualmente también se acumula en las valvas de los bivalvos. Entonces, y creo que es algo que también tocó un poco Adrián, ¿no? Como un sumidero, ¿no? Eventualmente eso obviamente es un sumidero, ¿no? El CO2 que es captado, ¿no? Que es parte del ciclo geoquímico del carbono en el agua, es captado por las valvas y queda retenido en las valvas. Y esas valvas son realmente son un sumidero porque no se disuelven tan fácilmente y eventualmente van a contribuir a esa acumulación, a reducir ese CO2 que está siendo generado por otra fuente, ¿no? Entonces, si entiendo bien, no creo que haya una mayor afectación más allá de realmente secuestrar el carbono que se disuelve en el agua y depositarlo eventualmente en las valvas que después podrán, después de muchos miles de años, quizás volver a ser reciclados como CO2 al ambiente, pero es un sumidero efectivo y desde el punto de vista químico. Así es, exactamente. Y tenemos una última pregunta, ya con esta terminamos. Paola, ¿podría intervenir solo sobre lo de la bioacumulación? Revisando la pregunta, o sea, de acuerdo con lo que mencionaba Stanis, de todas maneras sí que hay un tema de bioacumulación, pero más que en los ciclos biogeoquímicos, con respecto a la bioacumulación en cuanto a metales pesados, por ejemplo, que eso sí, eso es como información, es un tema que se considera relevante para los temas de acuacultura en condiciones de cambio climático, el que sabemos que bajo condiciones de acidificación, por ejemplo, la bioacumulación para los estudios que se han hecho con plomo particularmente, sí es mayor en condiciones de acidificación que si no. Entonces eso también con miras a perspectivas de cuando se hagan los cultivos, es también tenerlo presente que es un factor a considerar, no quiere decir por el contrario que no se hagan cultivos, sino que cuando los hagamos hay que tomar esa parte de la bioacumulación en cuenta. Ok, muchas gracias, Patricia. Ahora sí, la última pregunta, con esta terminamos, es de Félix Morales, es ¿cómo podemos articular la repoblación de especies como el Spondylus con la veda o prohibición de captura de las mismas? Es una pregunta abierta otra vez. Yo podría, ¿Le puede contestar Adrián? yo podría Okay. intervenir en parte. Creo que es una pregunta un poco complicada porque realmente el gobierno ha hecho mucho esfuerzo en establecer vedas, han establecido zonas de protección integral que tienen vigilancia relativamente permanente. El problema es que existen muchos pescadores, existen muchas personas interesadas en extraer el espóndilo por el elevado valor que tienen sus conchas, por el elevado valor que tienen su carne también se vende de manera ilegal. Y eso genera un problema, por supuesto, para la especie en sí, ¿no? Que ya está severamente dañada a sus bancos naturales. ¿Qué es lo que debería existir? Deberíamos poder aprovechar esta tecnología que ya existe, que es valiosísima, y poderla reproducir en otros bancos naturales. La intención es que ya existe la tecnología, ya existe un manual validado, ya existen publicaciones al respecto que respaldan la producción de espóndilus. Y lo que hace falta en este momento es poder seguir produciendo espóndilus y seguir generando estos bancos naturales. Podemos hacer dos cosas, podemos generar reforzamiento poblacional en bancos donde donde existe espóndilus, poner más para ayudar a recuperar esos bancos. O lo otro que podemos hacer también es repoblar
sencillamente bancos que están totalmente diezmados, sembrar Spondylus nuevamente para promover en un futuro que el producto de la reproducción de esos organismos que colocamos, que son sumamente productores de gametos. Un Spondylus puede poner 60 millones de huevos. Entonces, puede ayudar en un futuro a ir recuperando los bancos naturales. Entonces, tiene que haber un poco más de sinergia. Podemos darle continuidad a los trabajos que tenemos. De hecho, la academia produce muchísima información y a veces lo que hace falta es que el gobierno tome esos productos y realmente los lleve a ejecutarse a escala masiva, que es realmente lo que haría falta como para que en Ecuador se pueda consolidar un plan de producción que tenga un impacto significativo y que en el futuro asegure que siga habiendo Spondylus para nuestros hijos y nietos. Adrián, Paola, si me permites complementar lo que dijo Adrián. Bueno, mi recomendación en ese sentido realmente es cultivarlo. O sea, para reducir la presión está bien, o sea, recuperar esos bancos agotados, pero existiendo ya una tecnología, o sea, es de promocionarlo y que lo cultiven. El problema está en que obviamente para lograr una talla comercial que se utiliza en la joyería y alimentos, dura 2 o 3 años. Entonces siempre hay que ver el contraste de la parte económica. Entonces, ¿quién se va a dedicar a hacer un cultivo de 2 o 3 años? Y por eso lo más fácil es sacarlo de la naturaleza. Entonces, el enfoque debe ser a ese sentido de las políticas, como preguntaban anteriormente. ¿Qué política? Bueno, justamente quizás subvencionar durante ese tiempo que demora en lograr esas tallas comerciales, en el caso de Spondylus, ¿no? A esas comunidades o a esos empresarios que se dediquen a hacer eso, hasta que logren un rédito económico, ¿verdad? Porque de hecho es un producto de alto valor comercial, una vez que logren alcanzar ese tiempo, ¿no? Pero hay que generar incentivos, ¿no? Hay que generar incentivos de esa naturaleza para poder fomentar ese tipo de acuacultura, ¿no? Eso. Sí. Yo, Paola, quiero agregar algo más. Sí, A eso. por supuesto. Porque es interesante lo que dice Stanislaos, lo que está diciendo Adrián y la pregunta, ¿no? Porque Spondylus no es un organismo fácil, ¿no? No es una ostra como Crassostrea giga y que lleva un montón de tiempo cultivándose y tal. Se están generando todavía las investigaciones. Pero yo pienso que hay una deuda con ese organismo ancestral para que no se pierda ni como recurso ni como especie, ¿no? Pero no es un organismo fácil, como decía Stanislao. Si tú promueves la producción, pues al promover la promoción, también promueves que esos organismos desoven en el mar, ¿me entiendes? En ese caso, que es un animal prolífero, que son 60 millones de huevos que puede cargar uno, de unos 13, no me equivoco, no, perdón, Adrián, unos 18 centímetros, algo por el estilo, puede cargar. Sí, entonces, pero ahí tiene un gran problema para la repoblación. El problema, ya lo dijo Stanislav, el crecimiento es lento, y también la talla de maduración de la primera madurez es elevada. ¿Cuánto? 8 centímetros, 9, pero tienes que pasar 2 o 3 años para ello, 2 años. Entonces, mantenerlos en laboratorio para que alcance esa talla, que eso lo ha hecho el SENAI, eso es costosísimo, pero es un costo en nada, porque no cuesta nada si tú vas a recuperar la especie. Si tú, te lo dije, hay una deuda ancestral a través de esa especie, ¿no? Entonces, si el SENAIN puede y pudo hacer la reproducción, puede también llevar. Claro, por supuesto, el gobierno tiene que ayudar con financiamiento y con mayor apoyo. Pero sí se puede. Pero no es fácil. Muchísimas gracias. Bueno, si me lo permiten, y esto ya lo dejo a ustedes, señores panelistas, hay una última pregunta que creo que es importante, pero si ustedes están de acuerdo, porque ya sé que estamos fuera, ya nos hemos pasado el tiempo, es para Adrián, de Antonella Elizabeth Nivelo. Dice, ¿los cultivos que se realizan directamente en el mar tendrían algún impacto en las demás especies marinas migratorias, como tortugas marinas y ballenas? ¿Tienen algún bosquejo de dónde podrían implementarse estos cultivos en el país? Es la pregunta, está dirigida para Adrián. Gracias. Y con esa terminamos. Gracias, Antonella. En realidad, actualmente se está haciendo una zonificación. Ya hay una identificación de zonas que son ideales para el cultivo de diferentes especies marinas.
Y la principal intención de esto es evitar principalmente los conflictos de uso entre los pescadores, las agencias de turismo y los que hacen acuicultura. Pero realmente el impacto en cuanto a las vías de tránsito tienen más que ver con otros tipos de cultivo, quizás jaulas de peces muy grandes en mar abierto que puedan llegar a generar interrupciones, pero el mar en este momento es tan vasto, bueno, el mar es tan vasto que realmente la interrupción al nivel en el que podemos producir la acuicultura en los próximos 10, 20, 30 años probablemente no tenga un impacto significativo, al contrario, tiene un impacto positivo porque atraería distintos tipos de especies a la costa que probablemente se han alejado por la depredación o la baja de recursos que hay en la costa y que puede recuperarse a través de los servicios ecosistémicos que ofrecen los cultivos, por ejemplo, macroalgas, moluscos, son muy buenos para este aspecto. Inclusive los cultivos de peces y de camarones en el mar también ofrecen refugio, sombra, y esos son objetos agregadores de peces y de otros organismos que se sirven de nicho de esas estructuras. Por lo tanto, también generan impactos positivos más que alterar las rutas de migración de especies de organismos marinos, ¿no? Las tortugas podrían acercarse a comer parte de las macroalgas, muchas especies de peces migratorios podrían conseguir refugio en esa zona y eso aumentar el stock a largo plazo. Son algunos de los aspectos positivos. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, a mí no me queda más que agradecer a todos nuestros invitados, panelistas del día de hoy. Han sido excelentes presentaciones. Creo que toda la información estuvo súper relacionada entre cada uno de ustedes y la información muy valiosa para beneficio no solamente de lo que ustedes hacen, sino para todo el país, para el Ecuador. Quisiera de verdad que todas estas recomendaciones hacia las autoridades lleguen realmente a oídos de estas autoridades para que se puedan implementar, no solamente por financiamiento, sino implementar esas políticas nuevas para protección de esta biodiversidad y de los recursos alimenticios que necesitamos. Muchísimas gracias a ustedes por estar a nombre del Decanato de Investigación y del SPOL. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias. Saludos. Un honor. Salud. Hasta luego. Hasta luego, chao. Una linda tarde. Hasta luego, gracias.